estamos ahorita enlazando a nuestra querida Laura Barranco para que nos platique sobre todo esto que ha estado en esta semana y la semana pasada sobre Loret de Mola, que ya fue a declarar. Pues Loret dijo que finalmente que salió bien librado, ¿no? Esas son las palabras de Loret de Mola, la verdad, muy malas palabras, muy malos comentarios, pero bueno, queremos oír sobre todo a Laura contándonos lo que sucedió en ese momento. Ya lo ha platicado en otros lugares, en otros espacios, pero bueno, nosotros queremos recordar esa parte y sobre todo para decir algo, muchas veces los periodistas en muchos medios de comunicación callan lo que sucede. Nosotros en muchos lugares pues hemos levantado la voz y hemos tenido que salir de bastantes medios de comunicación por levantar la voz y no permitir que se lleven a cabo cuestiones que son desde ilícitas hasta cuestiones con las que no convenimos éticamente. Y bueno, Laura es una gran periodista que también dio esta pelea y esta lucha, y pues a veces salimos los periodistas muy mal de estos lugares, nos desprestigian, nos viene una carga fuerte desde el poder o desde los poderes empresariales sobre los periodistas, pero como siempre, bueno, la verdad sale y pues es el momento que podamos pues ya conocer esta verdad con detalle y saber quiénes estuvieron ahí. También está gente que estuvo en este montaje de la cuarta T. Entonces, pues también queremos que nos diga Laura, que ya la estamos viendo. Ahora sí, ya estamos aquí con Laura, que nos cuente, porque también hay gente de la cuarta T que está metida haciendo y llevando una parte de video y comunicación. Entonces, que nos platique, porque eso también es parte de esta historia y que hay que contar y denunciar. Mi querida Laura Barranco, qué gusto tenerte en el programa de Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos. No, un placer, y les agradezco el espacio y el interés en este tema. Así es, pues cuéntanos. Bueno, querido Jorge Meléndez. Nada más iniciar con una frase que decían los periodistas españoles hace años. Periodista que no ha sido corrido 5 veces de los periódicos no es periodista. Pues ya ahí vamos con bastantes, mi querido Jorge Meléndez. Esperemos que no sean tantos, pero ahí vamos. Mi querida Laura, cuéntanos un poco cómo viviste tú esta trama, que del momento que se dio, platícanos desde el principio para ir conociendo y que el auditorio conozca qué sucedió realmente ese día. Pues bueno, como ya lo he relatado durante estos largos 15 años, pues todo ocurrió, como sabemos, previo a la salida al aire. Me recuerdo muy bien que el jefe de información de Noticieros Televisa entró a la oficina de Carlos Loret y le anticipó que estaban convocando a una conferencia, así lo manejaron, una conferencia importante por parte de la entonces Agencia Federal de Investigación. Como ya era sabido, pues en esa época todavía de hecho estaban muy normalizado la presentación de personas que no habían sido juzgadas, pues como delincuentes. Y yo asumí que iba a ser algo así. Posteriormente, Pablo Reina también comentó a Carlos Loret en su celular que lo estaban convocando a una presentación, así lo manejaban, a una presentación de una banda de secuestradores. Poco a poco se fueron agregando más datos. Loret para ese momento pues ya había dicho que sí, y que
se mandara a la unidad móvil, porque no era como ahorita, ¿no? Que estamos ahorita ya con estas posibilidades tan maravillosas que desde el teléfono celular podamos transmitir de manera fluida video. Entonces, pues se instrumentó todo. Yo en ese entonces mi labor era básicamente la revisión, pues de todos los temas, absolutamente lo que se tenía contemplado para el noticiero, lo que venía publicado en diarios que podíamos involucrar o integrar en el programa. Y además de ya la revisión empezaban ya de manera con más auge las páginas digitales de los medios de información. Entonces, pues hasta ahí yo me quedé, ¿no? Porque yo de hecho tenía una junta diaria con Carlos Loret previo a la salida al aire en su oficina, y en ese momento cuando por un lado entró el jefe de información y por otro lado Pablo le habló por teléfono. Entonces, hasta ahí me quedé, ya cada quien se puso en su posición, yo me encontraba a un lado, de hecho, Carlos Loret había dispuesto una especie de espacio para mí, pues para que nos estuviéramos de manera más dinámica y fluida comunicándonos, y teníamos esta herramienta ahí en el sistema de Noticieros Televisa, que había una intranet. Entonces, cuando pues arrancó el noticiero normal, ¿no? Y las primeras secciones y demás. Entonces, yo en ese momento no, pues lo que tenía yo era un punto ciego sobre la comunicación que él mantenía con la cabina de producción, donde estaba a la cabeza su productora, Azucena Pimentel, quien ahorita, como sabemos, se encuentra en una de las direcciones, a cargo de una de las direcciones de comunicación social de Presidencia. Es la que se hace cargo de las conferencias desde la mañanera y toda esta serie de conferencias que se dan en la tarde por el asunto de COVID. Entonces, ya pues arranca el noticiero, y minutos antes de las 7 de la mañana es cuando por fin entra. Ya después supimos con el testimonio de Juan Manuel Magaña cuáles fueron todas esas cosas que fueron retrasando la entrada al aire de este supuesto operativo. Entonces arranca ese primer enlace que duró muchísimo tiempo. Los enlaces estuvieron entre las primeras 2 horas, entre 8 minutos y 12 minutos, eran prácticamente bloques enteros de lo que venía siendo el programa entre cada corte comercial. Entonces, entra ese primer enlace y pues, ¿no? Entonces entra la crónica de Pablo Reina, entran a un cuartito que se veía ahí muy reducido y ya lleno de gente, entonces, y armas, entrevistan a Israel Vallarta y posteriormente a Florence, y cuando escucho el tono de voz de Florence, digo, es francesa. Entonces, y sí, lo primero que pensé, dije, es qué banda tan tonta. Se me hizo así como de caricatura de el inspector Dodó, ¿no? Pues yo dije, qué tontería, ¿cómo se les ocurre meter a una extranjera que a leguas sabe por su acento, su nacionalidad? Y insisto nuevamente, no es que yo diga o dude que los franceses son ajenos a la delincuencia. Me queda claro que en cualquier país. Hay que ver aquella película viejísima, Conexión en Francia, ¿no? En donde van persiguiendo a unos narcotraficantes. Sale Fernando Rey, me acuerdo,
como el narcotraficante en Conexión en Francia, y Jen Hackman es el policía, sí. Pero adelante, Laura. Sí, y entonces ahí empieza esa parte y luego veo la mesita con las cosas ya muy acomodadas y digo, pues no que están entrando en este momento. O sea, estaban esperando a la AFI o cómo está todo, ¿no? Y ya está haciéndole la chapa. Entonces ya empezaron varias cosas a no serme lógicas. Y además, cuando escuché el tono de voz el acento de Florence, pues inmediatamente yo dije, esto puede traer consecuencias graves para Carlos, para mi entonces jefe, porque yo traía muy a flor de piel el tema de la presunción de inocencia. De hecho, estaba precisamente en esos días estuve alistando mis documentos para un diplomado en Derechos Humanos y Periodismo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en alianza con una universidad española. Entonces, me llamaba mucho la atención el tema porque veníamos precisamente de haber cubierto un otro montaje que estuvo a cargo de José Luis Santiago Vasconcelos, hoy finado por el avionazo que cayó ahí en Lomas de Chapultepec. Y yo dije, esto no está bien. Y insisto, el asunto de que pudiera trascender a un país de primer mundo y que ahí se viera involucrado mi entonces jefe, pues me generó preocupación como para alertarlo, y es por eso que le decía yo que Francia no es México, que no estaba bien que exhibiera a esta mujer como culpable cuando ni siquiera había sido juzgada, independientemente de si era culpable o no, eventualmente podía ser hallada culpable, pero aún así no era correcto violar el famoso debido proceso. Entonces pasan otros 2 enlaces todavía, donde ahí es donde uno de ellos exhibe las cosas así acomodaditas, parecía la superficie de un buró. Escucho la entrevista con Cristina Ríos que le hace Pablo Reina, donde le dice que no reconoce a las personas y le insiste Pablo Reina ni por su tono de voz y Cristina Ríos le dice que no, que ni por su tono de voz. Y también esta parte donde pues Luis Cárdenas Palomino le sostiene el cuello de manera muy pues ruda y violenta a Israel Vallarta. Nunca me hubiera imaginado que era Luis Cárdenas Palomino en aquel entonces quien estaba sujetando a Israel. Nunca esperas que un funcionario de tan alto nivel esté pues ahí literal prácticamente operando de una manera muy cuestionable. Entonces, ya con el pasar de los años yo me doy cuenta que pues Carlos por supuesto que sabía que quien estaba ahí era Luis Cárdenas Palomino y que en todo momento, en todos los enlaces, cuidaron con sumo cuidado en Televisa que no saliera el rostro al aire. O sea, lo encubrieron. Y pues eso es lo que a mí me alarma más porque yo digo, a final de cuentas, lo que yo estaba viendo era lo que veían todos los mexicanos en la transmisión. Y lo que él veía, tenía la oportunidad de ver, era toda esta parte previa, dónde iban a estar colocados el camarógrafo y el reportero en el siguiente enlace, a quién se iba a entrevistar, qué tomas había que hacer, cuánto iban a alargar el enlace, todo eso estuvo
al alcance de Loret, y de hecho era parte de quien tomaba las decisiones. Ahí las decisiones las tomaron 3 específicamente, y en práctica sinergia y concordancia, que es Carlos Loret, Azucena Pimentel y Bernardo Gómez. Ya con el tiempo supe que Bernardo Gómez estuvo gran parte de esa transmisión, estuvo en la cabina de producción, prácticamente dando instrucciones de qué hacer, cuánto tardar, qué hacer en el siguiente. Quizá de pronto consensuaban ahí con Azucena y el mismo Carlos Loret, pero todo el tiempo fueron los 3 en conjunto quienes iban elaborando qué seguía. Y esto a su vez, ellos 3 a su vez, en coordinación con Luis Cárdenas Palomino, que era el que estaba a cargo del montaje. Perdón, permíteme, Jorge, porque está preguntando Karina, nada más que abra su micrófono, Karina, porque tienes tu micrófono. Cari, por favor. Perdón. Laura, perdóname. Entonces estamos hablando de que Loret de Mola sí sabía que era un montaje y pues prácticamente mintió en su declaración. Bueno, no mintió en el sentido de que él acepta que fue un montaje. O sea, eso es lo que sí me gustaría que tuviéramos todos claro. El punto neurálgico por el que buscaba Israel Vallarta el testimonio de Carlos Loret era para él es no dejar ningún cabo suelto, tener todas las pruebas de lo más exhaustiva posible a su favor. Y la premisa es que se trató de un montaje, que la detención se trató de un montaje armado y orquestado por la Agencia Federal de Investigación. O sea, no fue producto de un ejercicio de inteligencia de procuración de justicia, sino fue más bien un asunto pues burdo en contubernio con un medio de comunicación. Carlos Loret aceptó que se trató de un montaje, eso es importante, eso yo he dicho. Involuntariamente, Carlos Loret está abonando a la libertad, a que se decrete la libertad de Israel Vallarta. No obstante, lo que a todos nos indignó, y yo creo que al mismo Israel también, estando ahí presente durante este interrogatorio de más de 8 horas, pues es esa parte, ¿no? Que él dice que él no se dio cuenta. O sea, es imposible que diga eso. O sea, y no nada más porque no es mi palabra contra la de él. Ya hay muchos testimonios en la carpeta de investigación de Israel, que afortunadamente todos están en franca concordancia, apegados a lo que ocurrió realmente, y el que ahí va a soltar un poquito ahí, va a salir el chipotito con la mentira, pues es el caso de él, ¿no? Entonces, lo neurálgico, insisto, es que acepta que es un montaje, y lo que está alejado a la verdad, que es que él, si se dio o no se dio cuenta, es irrelevante realmente para la causa como tal, ¿no? No se estaba juzgando el montaje, o no se está ante una causa penal sobre el montaje. En su momento, estos elementos que se están vaciando en esta causa penal, que está donde Israel Vallarta está tratando de probar que él no pertenecía a ninguna banda de secuestradores, que él no había cometido el delito de secuestro y tantos otros delitos más por los que él se encuentra ahorita en prisión preventiva. Pues más adelante quizá él, de esto que surja en estos testimonios,
pretenda configurar una demanda o una contrademanda contra quienes pues lo tuvieron lo tienen en esta circunstancia desde hace 15 años, empezando por Genaro García Luna, pasando por Luis Cárdenas Palomino, y bueno, pues en este caso las personas involucradas en la toma de decisiones del montaje, que es, insisto, es Carlos Loret, Azucena Pimentel y Bernardo Gómez. Yo te quería decir varias cosas, porque en lo que escribió el señor Loret de Mola, y yo tuve antes un conflicto con el papá, porque en uno de los libros acusaba a un señor Jorge Meléndez de una serie de trapacerías. Y a mí me avisaron de la editorial antes, yo lo que él estaba en España supuestamente exilado, y yo le dije, oye, yo te voy a demandar porque sacas mi nombre en un libro. ¿Y tú quién eres? Pues yo soy Jorge Meléndez, periodista. ¿Tú no eres de Monterrey? No, yo no soy de Monterrey. Ah, pues no, entonces otro Jorge Meléndez. Y en efecto, si tú ves Reforma ahora, escribe un señor Jorge Meléndez Ruiz. Yo me puse preciado por muchas otras razones, pero el papá es parecido al hijo, aunque los dos se pelearon y no es periodista, y yo lo desprecio y ahora lo adora porque está el papá enfrente. Pero doy todos esos antecedentes para decir tres cosas. Primera, Loret en lo que publica en el Universal dijo fue un error, y por lo que tú nos platicas, pues no fue un error, fue un montaje, que es otra cosa. Segundo lugar, no da o no pide la libertad de Israel Vallarta, diciendo, bueno, fue un error, agarramos a Israel Vallarta, ya Florence salió del asunto, pero pues está el señor que también la justicia mexicana no tiene nombre, que lleva 15 años sin ser ni sentenciado, ni nada, simplemente como si desapareciera y estuviera en una prisión. Y en tercer lugar, yo entrevisté, y ahí es donde va mi pregunta, a Pablo Reina, porque él, si tú recuerdas, lo despidieron de Televisa. Y en la entrevista que me dio a mí, me dijo, no, a mí me despidieron de Televisa y yo llegué ahí sin saber nada del asunto. El responsable fue Carlos de Mola. Eso me dijo a mí y está escrito en cosas que yo he publicado por Pablo Reina. Y yo quería saber tu punto de vista. Sí, de hecho lo he comentado en varias ocasiones. Por la única persona por la que yo en un momento dado abogaría y que admitiría que él sí estaba acatando órdenes, pues es Pablo. Yeah. Y dentro de ese cortito margen de maniobra que tuvo y que tenía en esa circunstancia, intentó hacer dos cosas. Primera, cuando le está pegando Luis Cárdenas Palomino, así es. Sí. Él le dice, ¿quién le está pegando? ¿Qué le duele? ¿Por qué se queja? Entonces, tipo de cosas, o sea, en ese momento, Israel pudo haber tenido la oportunidad de decir, este señor que se llama Luis Cárdenas Palomino es el que... Y no me detuvieron ahorita, me detuvieron desde ayer y me han estado torturando. Imagínense cómo se hubiera revertido en ese momento, claro, ¿no? Y que además hiciera mancuerna con el conductor diciendo, es cierto, ¿qué hace usted, Luis Cárdenas Palomino, ahí? ¿No? Entonces, hubiera sido una voltereta tremenda la que hubiera, y que creo que esa era la función real, ¿no? Asumamos que, ok,
los engañaron a todos los llevaron ahí como a la ratonera, a los periodistas, y ya estando ahí, pues que empezaran a decir, esto no cuadra, ¿no? Entonces, pero no, la complicidad y el contubernio empezó desde el momento en que empataron la entrada de la AFI con la salida al aire. Primer enlace. Entonces, ya desde ahí, ya el mismo Carlos Loret, la productora, Azucena Pimentel, pues ya estaban poniéndose al servicio de estos corruptos. Claro. Y desde ahí uno dice, o sea, por Dios, Carlos Loret viene de una formación distinta a la que pudiera uno pensar de presentadores de noticias en televisión. Su formación era, insisto, era distinta, pues por la misma trayectoria de su papá, ¿no? Siempre en un tono más crítico, analizando las cosas, se dedicaban a prensa escrita, no a los medios electrónicos. Luego su paso por el equipo de Ricardo Rocha también con esas luces que tuvo ya en su último periodo en Televisa y luego haciendo la agencia detrás de la noticia. Entonces, insisto, la formación de él era muy distinta como para que no pudiera tener la agudeza, la sensatez de decir, aquí hay muchas cosas que no concuerdan, ¿no? Entonces, y sí, efectivamente, cuando la otra parte donde Pablo también como que exhibe o trata de exhibir una cosa también muy anormal y todo lo que estaba involucrando esta gran mentira era cuando le pregunta a Cristina Ríos, una de las presuntas secuestradoras, de las presuntas liberadas y secuestradas en ese momento, cuando le pregunta, oiga, usted no podría reconocer a las personas, no los podría, siempre estaban encapuchados. Y de hecho a nosotros nos vendaban los ojos cuando nos bañábamos, ¿no? Entonces le dice, ni por su tono de voz. Y esa pregunta evidentemente hacía referencia, pues, a Florence. Entonces, claro. Y dice ella, no. Entonces, yo también le digo a Carlos, o sea, ni la señora secuestrada dice reconocer a la francesa. Y le vuelve a decir que se va a meter en broncas, puede ponerse meterse en broncas con la justicia de Francia. Entonces, y que Francia, pues, claro, no es México, ¿no? En todos, yo me queda cualquier país yo creo que tiene sus defectos en el sistema de justicia, pero en Francia no me imagino que algún día ocurra algo parecido al montaje de que tiene preso a Israel Vallarta. Así es, y bueno, que tenemos que comentar que varios, por ejemplo, en el caso de la PACA, cuando fueron también los fotógrafos, pues finalmente rápidamente se comentó en el medio, sobre todo los reporteros, fotógrafos, que seguido vamos a operativos y cuestiones. Como tú muy bien dices, Laura, nos damos cuenta que algo está raro en el asunto. Igual sucedió en lo de la PACA, pues todo el mundo decía, pero ¿cómo? Entonces ya van a desenterrar aquí y ahora nos están llevando al otro lado. Son estas suertes que los montajes no les salen y que de repente, pues los que estamos acostumbrados a estos operativos, pues tienen otra lógica y de inmediato se nos prende pues esta alerta de que algo está pasando y generalmente lo comentamos. Aquí, como bien dices, pues bueno, la parte, casi siempre los jefes sí saben en realidad a qué fuimos enviados y pues son los que ocultan esta información, y es el caso de Pablo Reina, que de repente pues no sabía bien
pues qué estaba pasando, pero él se daba cuenta que algo estaba mal y bueno, tú también lo identificaste, Laura, y luego cómo también logran encontrar más sobre el asunto. Después me parece que encontraron algunas otras cintas y demás, o cómo sucedió ya la siguiente parte. Sí, lo siguiente fue, bueno, Y ya perdón, es que tenía apagada Jorge Meléndez su cámara, pero ya la prendí. Perdón, disculpe. Sí. perfecto. Sí, cuando ocurre que pues ya pasó el montaje y demás, termina la emisión ese día. A mí hasta las 8 de la mañana, pues lo que me respondió me dejaba claro que no, ya no iba a atender las alertas y mis advertencias. Y al cabo de 2 meses, eso fue en diciembre, el 9 de diciembre. Y para febrero del siguiente año fue cuando Julie García, junto con Denise Merkel, en Punto de Partida, pues revelan que se había tratado de un montaje, que Florence y a Israel los habían detenido un día antes y, bueno, pues que todo lo demás, ¿no? Lo que ya sabemos ahora que vuelve uno a ver todavía en YouTube, perviven algunas piezas de esa emisión donde Luis Cárdenas Palomino y este otro, si no mal recuerdo, Javier Garza, que estaba supuestamente al mando del operativo, pues acuden a una entrevista. En ese momento entra también una entrevista que no tenían, no tenían la expectativa de que iba a entrar con Florence Cassés desde su arraigo. Entonces, hubo como, siento yo que incluso dentro del mismo sistema corruptísimo de la Agencia Federal de Investigación, pues hubo grandes aliados de la verdad, porque de otra forma no se hubiera podido concretar esas entrevistas que le hicieron a Florence Cassés por parte de Julie García y posteriormente, incluso al aire, ¿no? En el momento del programa. Entonces, todo eso contribuyó y pues muchos nos quedamos con las dudas durante algunos años. Sentencian a esta Florence primero fue una sentencia, si no mal recuerdo, de 30 y tantos años. Ella apela y le va peor porque al apelar ante el tribunal terminan dándole pues prácticamente una cadena perpetua, que eran más de 60 años, porque se le estaban atribuyendo 3 delitos y entonces eran 20 por cada uno. Y entonces yo estuve siguiendo pues pues lo que iba cubriendo. En primer lugar, pues Julie fue la primera que vio que esa madeja enredada tenía ahí un hilito suelto, empezó a jalarlo. Después con Héctor de Mauleón, que publicó algunos artículos sobre el tema. Él se metió en la carpeta de investigación y empezó a detectar que había muchas anomalías. Y posteriormente, pues ya con las coberturas más amplias que se hicieron a través de 3 libros, de Pepe Reveles, de Manuel Stills, de lo más reciente que es la novela de Jorge Volpi, Premio Alfaguara, ¿cierto? En 2018, y también se hicieron documentales europeos, si no mal recuerdo, uno de los Países Bajos y otro más francés, y pues en todos coincidía de este vergonzoso montaje, la fabricación de culpables, que sabemos que de eso adoleció bastante y espero que ya no tanto y que se empiece a erradicar esa costumbre tan nociva del sistema de justicia mexicano. Así es. Y, mi querido Jorge Meléndez, ¿a preguntar algo? No. Okay. Estoy escuchando. No, bueno, que es muy importante justo todo este trabajo, la verdad que se ha hecho de muchos reporteros, y me incluyo, fotógrafos,
que tratamos de llevar esto a hacer que la presunción de inocencia se tomara muy en cuenta. Nosotros que nos tocaba ir a fotografiar a los detenidos a algún lugar, pues siempre hasta te ponían con las armas y con todo lo tenían, y bueno, ya ahora se ha podido quitar todas estas cuestiones y ha sido con base en pues todas estas luchas, y para nosotros es muy importante que nos cuentes todo esto, mi querida Laura, que nos platiques todo esto, porque finalmente esta lucha que parece de poquitos reporteros, fotógrafos, pues ha llevado a que también todo esto cambie y que se respeten los derechos pues de la gente. Desgraciadamente, sí es un sistema que sigue sucediendo en el caso el caso Wallace, o en este caso, que no se da sentencia, ¿no? A la gente que está en la cárcel. Entonces, algo que también se tiene que empezar a ver, porque finalmente hay mucha gente inocente que lleva años sin tener una sentencia, y creo que esto es muy grave, ¿no? Oye, mi querida Laura, ¿y no has recibido tu presión ni de Televisa, ni de Loret, ni de los demás fueran? Bueno, de algunos no, porque andan de huidas, entre comillas. ¿Saben dónde están? Están pidiendo la extradición de este señor Cárdenas Palomino y de Ramón Pequeño y demás. Por ahí saben por dónde andan, en Israel algunos, pero pues ahí va ahora al revés. Ellos son los que andan de huidas y andan buscándolos. Pero tú no has recibido ninguna amenaza, ninguna agresión, etcétera. Pues la situación es la siguiente. O sea, yo estuve trabajando con Carmen Aristegui durante 10 años, y sí, durante esos 10 años en los que incluso yo salí públicamente a denunciar esto que sabía. Entonces, y además me encuentro en este momento en el mecanismo de protección a periodistas por otra circunstancia. Entonces, ya llega un momento en que cuando recibes cierto tipo de amenaza ya no sabes ni por qué, ¿no? Entonces, ¿cuál de todas las razones, no? Entonces, pues uno simplemente trata de regirse con principios, trata uno de que el miedo no lo domine a uno. A veces sí paraliza por ciertos momentos, pero uno trata de reflexionar, de meditar qué es lo que o cómo es que tiene uno que enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, pues yo lo único que podría decir es que sí hemos, de hecho, como equipo de trabajo con Carmen Aristegui vivimos varias circunstancias complejas durante tanto el sexenio de Felipe Calderón como después en el Peña Nieto, pero pues ya no sabíamos si era por esto o por todo lo demás. Entonces, en sí, por el ejercicio y la labor periodística que veníamos desempeñando y pues tratando de ejercer ese derecho a la información y esa libertad que es tan anhelada en un país como el nuestro, con tantos periodistas asesinados, desaparecidos, que es la libertad de expresión. Entonces, insisto, nunca he tenido un mensaje directo por parte de Carlos Loret. En alguna ocasión por ahí un integrante actual de su equipo escribió algo en una parte de opinión de Yahoo, refiriéndose de manera muy desagradable sobre mí, pero digo, no ha pasado más allá de eso. Y bueno, pues lo que de por sí se genera en las redes sociales, que muchas personas bajo el anonimato, bajo nombres absurdos, pues amenazan a veces hasta de muerte. Entonces, pero no ha pasado más allá de eso. Entonces, Carlos Loret sabe, ¿no? Sabe que pues no fue la única
conversación sensible, por decirlo así, que sostuvo conmigo. Yo era una persona de ese equipo más cercano y de confianza que tenía. Y como lo dije el viernes con Carmen Aristegui, las alertas que yo emití hacia él, más que un ataque, estaba yo cuidando a mi jefe. Estaba yo cuidando a mi jefe. Era mi labor cuidarlo, alertarle de cosas que pudieran perjudicarlo. Y pues ahora sí que podría yo regodearme en esa advertencia que luego nos hacen las madres, te lo dije. Entonces, pues ahorita está metido en este embrollo y también lo que siento yo que perdió Carlos Loret, yo creo que perdió la gran oportunidad de ponerse del lado de las víctimas, ofrecer su apoyo para que salga libre Israel Vallarta. Insisto, aunque no lo quiera, me queda claro que no lo quiere ni le interesa, ¿no? Porque dice con un desenfado, ya pasaron 15 años, como si de verdad pudiéramos verlo como una cosa del pasado, cuando Israel todavía está preso, uno de sus hermanos preso, sus sobrinos se mantiene preso, cuando además de Israel, 6 personas de la familia Vallarta estuvieron bajo tortura y presos también de manera injusta. Pues evidentemente no es un asunto del pasado y pues, insisto, perdió la gran oportunidad de obtener el favor de la familia Vallarta. Yo no sé, creo que es una reflexión que tienen que hacer ellos y yo trato de ser muy respetuosa, pero no sé si al cabo de que alcancen su libertad, porque confío en que los 3, no nada más Israel, sino Mario, su hermano, Sergio, su sobrino, alcancen la libertad en poco tiempo. Yo no sé si ellos tengan el ánimo de dejar las cosas así, o algo que creo que sí es indispensable en un país como el nuestro, que es la reparación del daño que les cometieron. Pues te agradecemos mucho, Laura, no solamente esta lección de periodismo, sino de humanismo, porque este final que nos dejas, pues habla también de esa parte que hace falta en el periodismo, de sentarnos del otro lado, abrazar y querer también cambiar esto, pero de forma humana y amorosa. Entonces te agradecemos mucho, Laura, por tus palabras y por contarnos todo esto. Y bueno, pues te estaremos buscando si pasa algo más sobre este caso y te mandamos muchos abrazos. No, pues muchas gracias, Laura. No, gracias a todos y gracias por el interés. Gracias por tu mesura. Que debe de tenerse pues ya ahorita, de hecho, ya en las universidades deberían de estar hablando de él de manera muy acuciosa. Así es. Te agradecemos mucho, Laura. Gracias.